invito a escuchar la homilía de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Jesús, queridos hermanos, es el verdadero ungido del Señor. En la primera lectura hemos escuchado la unción de Saúl, que fue el primer ungido como jefe, como líder del pueblo de Dios. Ungido, que en griego se dice Christos, y en hebreo, pues Mesía o Masía. Es el ungido, de ahí Christos, de ahí viene cristiano. Somos ungidos. Con Saúl fue esa promesa inicial que poco a poco en la historia de Israel va a ir aclarándose. Con David va a ser depositada esta promesa de un descendiente que reinará sobre la casa de David y sobre el pueblo de Dios eternamente. Y cómo David va a respetar también a Saúl. Samuel ungirá a David, estando todavía en vida Saúl. Y David, no obstante, todo lo que tiene que padecer por las persecuciones y las envidias de Saúl, siempre lo va a respetar. Respetará al ungido del Señor. Esta unción era una especie de transformación de aquel que era ungido. El Señor iba a serle fiel a este que él elegía, aunque también aquel ungido continuaba con sus limitaciones, con sus pobrezas, con sus miserias humanas. Y además, como vemos en Saúl, en David, en Salomón, en todos los demás reyes de Israel, ninguno de ellos puede comunicar, puede hacer partícipe a los demás de su unción. No sucede así con Jesús. Jesús es el verdadero ungido, con aceite de óleo, por encima de todos sus compañeros, por encima de todos aquellos que habían sido como un ejemplo, ungidos, y siempre anunciando a aquel que iba a ser ungido de verdad, que es Cristo. Él es ungido por el Espíritu Santo. Él nace por obra del Espíritu Santo. Él está empapado del Espíritu Santo. Es Dios con nosotros. Su humanidad está movida por la divinidad. La persona de Jesús es una persona divina. Y por eso el Espíritu Santo reposa sobre él, descansa sobre él. Y esta unción, además, nos la infunde, nos la comunica y la recibimos a través de la fe, a través del bautismo. Hemos sido ungidos también y partícipes de la realeza de Cristo. Ojalá que tomemos conciencia de esto, hermanos, ungidos también y partícipes de su realeza, de su dignidad de rey, que es la capacidad que se nos concede para dominar el mundo según la voluntad de Dios, para ser señores en nuestra vida, siempre con la unción, por tanto, siguiendo las mociones del Espíritu Santo, apoyándonos en el Espíritu Santo, siendo obedientes y humildes a Cristo. Entonces, realizando la voluntad de Dios poco a poco, todo va siendo dominado y todo está siendo sometido bajo los pies de Cristo. Nos hace
capaces de decir no al pecado, nos hace capaces de combatir contra estas 7 naciones que intentan dominar aquello que solo Dios quiere dominar, que es nuestra realidad humana, cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Por eso Jesús no se aparta de los pecadores. Jesús, que es Dios con nosotros, está con nosotros. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Él es el médico que no ha venido para los sanos, sino para los enfermos. No pensaban así los fariseos. Ellos querían seguir el camino marcado por la Torá. Se pensaban justos y para no contaminarse se alejaban de los pecadores, en particular de los publicanos, pecadores públicos, que a base de cobrar impuestos sometían a mayor presión a todos los compaisanos y conciudadanos israelitas. Los metían a una mayor presión y les hacían aún depender mucho más del poder romano. Pecadores públicos. Se alejaban de ellos. Por eso es un escándalo que Jesús no solamente tenga la iniciativa de acercarse a un publicano, sino que encima le llama para que viva con él. Sígueme, comparte la vida conmigo. Sé uno de los míos más próximos. Quédate conmigo. De hecho, cuando Jesús llama para estar con él, para empaparse de Jesús. Es un escándalo. De ahí que quizás podían pensar los fariseos, bueno, le llama para sacarle, arrancarle de esa situación de pecado y ya está. Pero no es así. Jesús inmediatamente se sienta en la mesa, en casa de Leví, y se sienta con otros muchos pecadores y publicanos. Ha venido por los enfermos, ha venido para salvar a los pecadores. Queridos hermanos, esto nos invita a nosotros también a escuchar a Jesús, a que no nos escandalicemos también de los demás que son pecadores, y a que nos demos cuenta que nosotros mismos hemos sido justificados gratuitamente, que nos ha dado la unción, su misma unción, derramando sobre nosotros el Espíritu Santo, que nos hace clamar Abba Padre, que nos hace llorar nuestros pecados, que nos hace desear vivir unidos a Cristo en el amor, que nos hace también darnos cuenta que su amor tenemos que extenderlo a los demás. Por eso nos llena de compasión, nos llena de su misericordia, nos llena de gratitud, que nos ha amado tanto, y nos hace capaces de anunciar esta misma salvación que recibimos a los demás, evangelizar, anunciar que en Cristo encontramos la vida, encontramos el perdón, encontramos la salvación, encontramos la verdadera salud que necesita el mundo, que todos necesitamos. Él es nuestra salud. Que acogiendo esta palabra, demos gloria a Dios con nuestra vida y anunciemos también la verdad. Somos pecadores perdonados gratuitamente. En Él y solamente en Él hemos sido justificados. Que así sea. Si te gusta, suscríbete al canal, dale a me gusta y activa la campana. Harás que llegue a más gente.